El Centro Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta lo mejor del trigo. Conduce Lourdes Bravo de Villar. Vamos a estudiar, porque si nosotros estudiamos, aprendemos. Y si aprendemos, tenemos la oportunidad de vivir lo que aprendemos. Mateo 5, verso 13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Mucha gente no quiere entrar a la iglesia cristiana porque encuentra que el cristianismo como una farsa, como una comedia, como drama, y termina diciendo que los que están adentro no muestran ni viven lo que creen. Es importante entonces saber que en el momento de que una persona confiesa su fe en Cristo, se vuelve una persona visible. Esto es tan real que no puede evitar que los demás lo miren, lo observen y lo analicen. Note la diferencia. Antes de profesar a Cristo como Señor, eran completamente anónimos, desconocidos e ignorados. Pero si deciden cambiar, ahí todos los ojos se vuelven sobre ellos. Y a partir de ese momento, la persona se convierte en una ciudad asentada, en una ciudad estable, firme, sobre un monte. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, no se puede ocultar, no se puede disimular, porque todos la ven de lejos. Por eso el Señor Jesús, hablando acerca de nosotros en Mateo capítulo 5, versos 13 y 14, habló de tres hechos sumamente importantes. Uno, primero dijo que éramos la sal de la tierra. Segundo, la luz del mundo. Y tercero, una ciudad asentada sobre un monte. Si nosotros somos como una ciudad asentada sobre un monte y la gente te está observando, también somos la única luz que ilumina. La luz es Cristo en nosotros, alumbrando a un mundo completamente moribundo. Somos la sal de la tierra. Esto significa que la tierra no tiene otra sal que la de los cristianos, y es la única sal que tiene el mundo. Si somos observadores, vamos a ver que hay varias formas donde se puede aplicar la importancia de la sal. La sal da sabor. ¿A cuántos les gusta el charque? Pero si el charque no está saladito, uno lo siente insípido y feo, ¿no es cierto? La sal da sabor a aquellas cosas que de otra manera no tuvieran sabor. Dice Job 6:6, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? No tiene gusto la clara de huevo. Para que la clara de huevo tenga gusto, tenemos que añadirle sal. El revuelto sin sal es horrible. Y el huevo duro también sin sal, el huevo cocido, es feo. Del mismo modo, todos los cristianos somos la sal de la tierra. Estamos en este mundo para darle sabor al mundo. Y aparte de nuestra presencia en la tierra, no hay razón para la que Dios derrame su gracia y misericordia. Nosotros somos el único freno
para que Dios no ejecute su juicio y su ira sobre un mundo que lo rechaza, que rechaza a Cristo, que rechaza su mensaje. Y mientras estemos en la tierra, nuestra responsabilidad es vivir de tal forma que perseveremos en esta tierra de Dios. Génesis 18. En Génesis 18, la Escritura cuenta que el Señor en el camino a Sodoma se detuvo en la casa de Abraham y le dijo que estaba yendo a Sodoma para ejecutar su juicio por la maldad del pueblo. Abraham quedó triste y preocupado por lo que Dios le había dicho y comenzó a interceder pensando en su sobrino Lot y en su familia que vivían en Sodoma. Y le dijo Abraham al Señor: si hubiera 50 justos en la ciudad de Sodoma, ¿los perdonarías? Y el Señor le dijo: sí, los perdonaría. Y si hubieran 30 justos, ¿perdonarías la ciudad? Insistió Abraham. Y el Señor le dijo: sí, la perdonaría. Y siguió rebajando el número diciendo: y si hubieran 20 justos, ¿perdonarías la ciudad? Sí, dijo el Señor. Y siguió intercediendo y diciendo: Señor, Señor, ¿y si hubieran 10 personas, perdonarías la ciudad? Y él le dijo: sí, la perdonaría. La gran tragedia es que el Señor no encontró 10 hombres justos en Sodoma para perdonarla y librarla del juicio. Así que, ¿cómo sería la tristeza de Abraham? Él sacaba cuentas y la familia de Lot no llegaba a 10. La familia de Lot era Lot, su mujer, sus 2 hijas, eran 4 solamente. Si Lot hubiera dado un buen testimonio, quizá hubiera llegado a 10 personas. Pero Lot era uno de esos creyentes que le falló a Dios. Había oído todas las revelaciones que Dios le daba a su tío Abraham, pero no le importaba porque él no vivía de acuerdo a la luz de esa revelación. Lo único, escúchelo bien, que le importaba a Lot era hacer plata. Y esto tiene que servir de ejemplo. Y un ejemplo especialmente al padre de familia, porque el padre de familia tiene la responsabilidad de hablarle de Dios a sus hijos. Lot, como padre, fue el que llevó a su familia a vivir a Sodoma, pero luego que los introdujo allí, jamás pudo sacarlo. La pequeña familia de Lot no quería salir. A regañadientes sus hijas salieron, jaladas de la mano por los ángeles. Y la mujer también salió, pero añoraba la forma de vida que llevaba en Sodoma. Y se volcó para mirar atrás, y ya había sido advertida que no debían mirar atrás. Así que ella quedó como ejemplo de lo que puede suceder a cualquiera que pone la mano en el arado y vuelve la cara para atrás. Muchos padres hacen lo mismo hoy, lo mismo que hizo Lot. Llevan a su familia a situaciones donde después no pueden sacarlos. Pero ellos van a ser los responsables de la sangre de sus hijos y tendrán que dar cuenta a Dios por ello. Entonces, si uno entiende lo que le pasó a Lot, tiene mucho que pensar. Imagínense lo que sintió Lot cuando miró al día siguiente el humo que subía de Sodoma. Ahora, al día siguiente, la mujer estaba convertida en un montón, una estatua de sal. Quedó en el camino. Sus casi yernos quedaron en Sodoma y ahora estaban muertos.
Sus amigos con los que él conversaba y se codeaba todos los días estaban muertos. Sus pastores que trabajaban con sus rebaños de él estaban muertos. Y él posiblemente quedó condenado diciendo, yo los traje hasta aquí, yo los traje hasta aquí y ahora están todos muertos. Así que lo que tenemos que pensar y recapacitar como padres es lo importante que es enseñar a nuestros hijos a conocer a Dios. Muchos padres vienen y ustedes lo ven y dejan a sus hijos en la puerta de la iglesia para que otros le enseñen la fe y ellos, si la fe es buena para sus hijos, también es buena para ellos. No crean que pueden engañar a los hijos diciéndoles, van a ir a la iglesia para que aprendan de Dios y ellos van a vivir como quieren. Los hijos se dan cuenta de la doble moral de sus padres. Los niños y los adolescentes de hoy saben discernir hoy bien temprano, porque los hijos están mirando a sus padres, los están observando. Y lo que más quieren ellos es honestidad. Y si ellos no ven esas cosas, no lo van a creer. Ellos no quieren ser engañados. Así que no lo intenten. No sea que les pase lo de Lot y después el saldo de vida que les queda, vivan para lamentarse. Nuestra presencia marca. Por 10 hombres justos, Dios hubiera perdonado a Sodoma. Hubiera perdonado toda una ciudad. Y eso es aplicable hoy en día, porque 10 gramos de sal pueden preservar toda una comida para Dios. Entonces, como dije antes, la tarea de la sal es preservar esta tierra para Dios. Y nuestra presencia marca la diferencia. Nuestra presencia hace que Dios trate con el mundo con más misericordia. Cada persona es un gramo de sal. ¿Dónde? En el lugar donde estás. Porque en el lugar donde estás, Dios te ha puesto. Y fíjese que Dios no amontona a todas las personas en un solo lugar. Así como nosotros no ponemos toda la sal que consumimos en un solo lugar, sino que batimos la olla, ¿no? Batimos la comida para que la sal se esparza por toda la comida. Cada persona está en un lugar con un propósito y está ahí para dar sabor en el lugar donde está. Si el creyente, si no estuviera ahí en ese lugar, el creyente, esa parte donde están los otros mirando, no tuviera sabor. ¿Cuántos les gusta vivir aquí? Algunos, qué bien que les guste. Y aunque usted no lo crea, yo no quería vivir en esta ciudad. Yo también me preparé para vivir en Santa Cruz. Pero Dios quiso que volviera a mi tierra. Y aunque la misma Escritura dice que no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, Él quiso que estuviera aquí para levantar este ministerio del cual todos somos parte, un ministerio que le diera honra a su nombre. Como cristianos somos como gramos de sal. Nuestra presencia marca la diferencia. Y cuando la gente te conoce como un verdadero cristiano, se cuida
aún de contar chistes colorados, tan solo porque estás ahí y sabe que no son de tu agrado. Eso es lo que significa ser sal. ¿Dónde vives? ¿Dónde trabajas? Todos esos lugares, la gente debe saber que no te gustan las cosas que normalmente se escucha cuando no estás en ese lugar. La sal es un poderoso conservante. Esa es otra característica de la sal. Es que el conservante, antes de que existieran las heladeras, la gente preservaba su carne con sal. De ahí por qué el veniano le gusta tanto el charque y el chivé. Le encanta, aún a los que no son movima les encanta el chivé. La sal que se colocaba en la carne era para preservarla de la corrupción. Y luego esa carne se utilizaba para un buen majá, un buen locro, un masaco o lo que quiera comer con ese charque. Ya me dio deseo. Nosotros como sal de la tierra estamos aquí para detener la corrupción. Y mientras estemos aquí, las fuerzas del mal no pueden trabajar con toda su fuerza, porque nosotros estamos reteniendo las fuerzas de la corrupción. Pero si la sal pierde su sabor, no está haciendo su tarea, se ha convertido en sal que no sala. ¿Y qué dice Mateo 5:13? Que la sal que no sala no sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Ese término no sirve para nada. Es los peores comentarios que se pueden hacer acerca de alguien. Ser alguien que no sirve más para nada es ser todo lo malo que se puede ser. Y eso es la iglesia si no hace su trabajo. La iglesia que no hace su trabajo, la iglesia que no tiene sal, la iglesia que no predica la verdad, la iglesia que no da ejemplo de santidad, es una sal que no sirve para nada, sino para ser echada afuera y ser pisoteada, hollada por los hombres. En el Sermón del Monte, Jesús nos advirtió que son los pies de los hombres los que pisan la iglesia que no sala. Así que Dios va a usar hombres para hacerlo. Y si observamos lo que está sucediendo en el mundo de hoy, vamos a ver millones de pies esperando pisotearnos, y esto no es una exageración. No hay nada más catastrófico que ver que la sal pierda su sabor. La gente se levanta en general y no hace diferencia, y a todos nos meten en una bolsa y nos tildan de traficantes del evangelio. Y esto sí que entristece, porque de alguna manera todos pagamos los platos rotos, mientras que el nombre de Dios es vituperado, como decía el apóstol Pablo. Hay miles de enemigos de la fe alrededor del mundo que consideran un privilegio poder pisotearnos, y si no cambiamos, lo harán. Y cuando seamos pisoteados, no tendremos razón para quejarnos. Lo único que podremos decir es, no los merecíamos. Así que la reflexión más amarga de todas será que nunca debió haber pasado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y cambiar, corregir nuestro caminar, porque esto no puede pasar a un cristiano verdadero. Ustedes, dijo
el Señor, son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús dijo que los cristianos auténticos serían diferentes de los falsos y que podríamos asegurarnos de que son auténticos por sus frutos. Y lo que entra en el corazón de una persona determina lo que va a producir. Si somos sal de la tierra, debemos determinar también nuestras actitudes. Todos vamos a dar cuenta a Dios en el tiempo y en la eternidad con lo que hemos hecho. ¿Estando dónde? En el cuerpo. Por lo tanto, este versículo debemos tomarlo en forma personal, de modo que podamos aplicarlo a nuestra vida. Como sal debemos dar sabor. Como sal debemos preservar. Si la iglesia pierde su propiedad de sal, entonces la iglesia falló en su misión. Si perdemos nuestra propiedad de sal, ¿qué pasa con la iglesia? Va a ser pisoteada. No va a haber respeto por esa iglesia. Y entonces la iglesia es la que va a sufrir las primeras consecuencias. Y lo peor de todos es que la sal que no tiene sabor, uno la bota y la pisotea. En Mateo 5:14 el Señor continuó diciendo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. La gente analiza cada aspecto de nuestra vida, tanto la vida laboral, la vida familiar, la vida social, pero también la conducta y el testimonio de la iglesia donde uno va. Y en base a eso emiten juicios y opiniones. Cuando la gente cambia de iglesia, ¿de dónde vienes? ¿Dónde asistía a tal parte? Ah, ya, qué bien. Hasta les dan trabajo en el liderazgo, dependiendo a qué iglesia estén asistiendo. Pero si no profesa su fe en Cristo, nadie se va a fijar en usted. Pero si lo hace, entonces se va a convertir en una persona visible y a partir de ese momento miles de ojos estarán sobre tu vida. Mire lo que dijo el Señor Jesús en Juan 9:5. Y ese fue nada menos que Jesús. Juan 9:5 dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. O sea que Él también tenía que ser sal, Él tenía que ser luz y Él tenía que ser como una ciudad asentada en el monte. Pero ahora que Él no está físicamente en el mundo, nosotros somos la luz del mundo. Si no damos luz, no hay otra fuente de luz para que el mundo pueda buscar o acudir. Y esto significa que el mundo depende totalmente de la luz de los cristianos. En el Antiguo Testamento tenemos una ilustración sencilla que enseña lo importante que es la luz del mundo. Dios mandó construir el tabernáculo a Moisés. Y el tabernáculo tenía dos compartimientos. La primera parte se llamaba el lugar santo y en la segunda parte se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santo habían 3 objetos. Estaba primero el altar del incienso hecho de oro y colocado delante de la cortina que dividía los dos lugares. Porque para entrar al lugar santísimo había primero un incensario
Otro objeto era el candelero de los 7 brazos, y al frente del candelabro estaba la mesa con los panes de la proposición. Hebreos dice que todo esto, las 3 cosas, eran símbolos, eran un mensaje para la iglesia de Jesucristo. En la Escritura, el candelabro tipifica la iglesia. 7 brazos tenía, y eso habla de la naturaleza de la iglesia engendrada por el Espíritu Santo. Y el mismo número 7, las 7 iglesias de Asia que habla en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Este candelabro se alimentaba de aceite. Cada flor del candelabro tenía una mecha, y al encenderla emitía una luz. No había otra luz sino la que daba el candelabro. Ahora, nosotros también somos la única luz del mundo. No hay otra. Somos como el candelero de los 7 brazos. Damos luz solo cuando estamos llenos de aceite, y alumbramos cuando el aceite en nosotros se enciende. En las Escrituras, el aceite es tipo del Espíritu Santo. Y este simbolismo dice que la iglesia puede dar luz solo cuando está llena del Espíritu Santo y está encendida para Dios. Entonces, el candelero en sí mismo no producía luz sin el aceite y sin el fuego. Juan en su predicación dijo, hablando de Jesús, Él, hablando de Jesús, los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Él estaba hablando de Jesús. Así que nuestro principal propósito como luz es iluminar el objeto que estaba justo al frente del candelabro. ¿Qué era lo que había al frente? Era la mesa de los panes de la proposición. Los panes representaban ¿a quién? A Jesús. Jesús dijo en Juan 6, 48 y 51, yo soy el pan de vida. Entonces, la luz esa, ¿a quién reflejaba? Al pan, a los panes de la proposición. Yo soy, dijo Jesús, el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan de Jesús, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. O sea que el propósito del candelabro era hacer una cosa, una sola cosa: iluminar la mesa de los panes. Esto es totalmente cierto con respecto a la iglesia de Jesucristo. Estamos aquí en este mundo y en esta tierra que nos ha tocado vivir con un solo propósito: difundir la luz de Jesús, el pan de vida. Y si hacemos esto, solo lo vamos a hacer cuando estamos llenos del Espíritu Santo y encendidos por Dios. Si no, no vas a dar luz. Y aquí tenemos un notable cuadro de la iglesia. Aparte del candelero, no hay otra fuente de luz en el lugar santo. Aparte de la iglesia, no hay otra luz en el mundo. Así como el candelero puede dar luz solamente cuando está lleno de aceite y encendido, la iglesia solo puede dar luz cuando está llena del Espíritu Santo y encendida. La iglesia tiene un solo objetivo sobre el cual derramar luz para mostrar al Señor Jesucristo. Así que la única razón por la que estamos aquí como cristianos es verter luz sobre Jesucristo, el pan de vida. Ese es el principal propósito de nuestra presencia en la tierra. Todo
lo demás que podamos hacer es secundario. Entonces, ahora que ella sabe que es la sal de la tierra, vuelva a su casa y compórtese como sal. Ahora que ella sabe que somos la luz del mundo, vuelva a su casa y conviértase en luz. Porque los demás están mirando y esperando un cambio para decir el Evangelio funciona. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes y sábados a las 20 horas y los domingos a las 10 de la mañana y a las 20 horas. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.